Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Tania Montalvo, soy subdirectora editorial en Animal Político y lo que queremos hacer este día es tener un foro que queremos compartir con todos nuestros lectores en donde hablemos de algo muy importante, que es la inclusión laboral y cómo la inclusión, este derecho que deben tener todas las personas, se ha convertido como debería ser, pues en algo muy importante para todas las empresas de este país. Para poder hablar de este tema, hemos convocado a tres expertos, tres personas que están trabajando directamente con lo que es la inclusión laboral y que nos van a explicar y van a hablar entre ellos para poder entender un poco más este concepto, qué debemos hacer para que todas las personas pues tengan acceso a este derecho que es la inclusión laboral y pues seamos cada vez más las empresas metidas en el tema de inclusión. Para empezar con nuestro foro de discusión, voy a empezar presentando a nuestros participantes. Primero tenemos a Alessandra Carrascosa. Ella es gerente de inclusión y diversidad en FEMSA. Es psicóloga brasileña, vive en Monterrey, Nuevo León desde hace 3 años, a donde llegó para conformar justamente el área de inclusión y diversidad, luego de haber desarrollado su carrera en PG. Por más de 10 años, se dedica a impulsar temas de equidad, maximizando las tantas diversidades que configuran a los seres humanos para que éstas puedan servir a la construcción de puentes en las sociedades. También con nosotros tenemos a Juan Pablo de Saibe. Él es director de marketing de Helados Holanda. Juan Pablo tiene a su cargo marcas como Magnum, Mordisco, Cornetto, Solero y Ben & Jerry's, entre muchas otras. Su trayectoria en Unilever comenzó hace 10 años, en donde ha ocupado cargos en diferentes categorías como belleza y cuidado personal y alimentos. Es ingeniero industrial por el ITAM. Juan Pablo es un líder que demuestra día a día su experiencia en marketing y que impulsa a su equipo para llevar sonrisas a los hogares mexicanos. Y finalmente, también esta tarde con nosotros está Fernando Estrada. Fernando es presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y director ejecutivo de la Alianza Éntrale, una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que busca la inclusión laboral de personas con discapacidad, trabajando en conjunto con más de 600 empresas, 45 organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos gubernamentales y cámaras empresariales. Han logrado en este primer año la inclusión exitosa de más de 9,000 personas con discapacidad en el mundo laboral. Con ellos vamos a estar platicando esta tarde. Antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, con toda la audiencia de Animal Político, para hablar de este tema tan importante. En primer lugar, creo que es importante empezar, pues, hablando de cuál es el panorama, a qué nos estamos enfrentando en México cuando hablamos de inclusión laboral, ¿no? ¿Cuál es la situación social? ¿Cuál es la situación laboral que enfrentan hoy las personas con alguna discapacidad en México? Y que justamente es el tema del que vamos a desarrollar. Entonces, pues, si quieres contarnos un poco, Fernando. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias por la invitación, por hacernos parte de este proyecto y poderles presentar un poco qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que están trabajando las empresas y pues ver si podemos contagiar a alguien para que realmente cada día más empresas trabajen por este México más incluyente. Cuando hablamos de inclusión, la verdad, la mayoría de las empresas trabajan temas de inclusión. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que al final de cuentas en nuestras organizaciones tenemos a personas. Las organizaciones están conformadas por personas, por sujetos que cada uno tiene su característica. Hay diversidad. En todas las organizaciones ya hay diversidad. Sin embargo, dentro de esta diversidad hay una diferencia muy grande cuando alguien está incluido o cuando alguien está integrado. Cuando la gente se integra y cuando integramos en las empresas, la persona es quien hace el esfuerzo, quien lucha por estar ahí. Las condiciones no siempre son las adecuadas, pero la persona quiere demostrar y hace lo posible por pertenecer. Cuando hablamos de inclusión es cuando la sociedad ya se transformó, cuando la organización transformó su cultura, transformó su arquitectura, transformó sus políticas para abrir la puerta a todas las personas y que sin importar quién sea, pueda ser parte de esto. La vulnerabilidad no está en la persona, la vulnerabilidad está en el contexto, el contexto que lo rodea. Ahí es donde muchas veces se enfrentan las barreras.
Y cuando hablamos de inclusión, normalmente pensamos en diferentes grupos: género, orientación, discapacidad, generaciones. Cada uno de estos grupos tiene distintas barreras y hay que luchar por distintas barreras. Hablando específicamente de las personas con discapacidad, estamos hablando que en México, según el INEGI, hay cerca de 8 millones de personas con discapacidad. De estos, las personas con discapacidad en edad laboral y con capacidad laboral, únicamente el 25% tienen empleo. El 40% de estas personas percibe un salario menor al de una persona que hace lo mismo o está en el mismo puesto. Al 40% de las personas con discapacidad en edad laboral y con capacidad para trabajar, se les ha negado un trabajo literalmente debido a su condición, porque no confío en que puedes, porque no cuento con las herramientas, no cuento con la infraestructura, simplemente porque no creo que pueda hacer el trabajo, ¿no? A final de cuentas, las personas con discapacidad tienen 82% menos oportunidades laborales que cualquier otra persona. Entonces, cuando estamos hablando de inclusión, tenemos que entender que cada grupo tiene diferentes necesidades. A las mujeres les tenemos que dar las oportunidades de seguir subiendo en la jerarquía de las empresas a llegar a puestos directivos y que se les pague exactamente lo mismo que a los hombres. A la comunidad LGBT tenemos que seguir luchando para que puedan ser ellos mismos dentro de las organizaciones. Y las personas con discapacidad, desafortunadamente, como todavía no son parte de las empresas, tenemos que luchar para construir políticas, para cambiar la cultura, para hacer que los gerentes directivos y los líderes de las organizaciones le den la oportunidad a las personas con discapacidad. Ese es el reto que tenemos hoy. Necesitamos empresas que abran las puertas, que capaciten a sus equipos de reclutamiento y nos permitan cada día darle más oportunidades en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Oye, y siguiendo un poco con lo que comentaba ahorita Fernando, Alessandra, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras que debemos hacer para cambiar esta idea de que la inclusión laboral pues es un tema de filantropía, es un tema de favor, o que se tiene que hacer, digamos, como de una manera asistencialista y no un tema pues realmente inclusivo y de derechos, en donde estamos hablando de personas que justamente pueden aportar talento y creatividad a las empresas? Muchas gracias, Tania, y bueno, gracias a todos y gracias por la invitación, por participar de esa conversación tan importante. Como bien dijiste, yo soy brasileña, por lo que ya empiezo pidiendo perdón por los posibles maltratos al idioma español, pero muchas gracias. Yo creo que es muy importante lo que dices y lo que comentas, porque es fácil traer la mentalidad de que la inclusión laboral de personas con algún grado de vulnerabilidad o personas que demográficamente hoy son minorías en las organizaciones, es muy fácil poner esa inclusión en un tópico de asistencialismo, de caridad, de ayuda a los menos válidos, y eso es una creencia muy errónea, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer y tenemos que considerar es que las personas con estas vulnerabilidades o que hoy son minoría también tienen todas las condiciones de aportar y que nosotros tenemos desde nuestras posiciones de privilegio, sea dentro de una organización o dentro de la misma sociedad civil, darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es arreglar a los sistemas para que todas las personas puedan tener condiciones de acceso, acceso a una posición de empleo, acceso a posibilidades de seguir desarrollándose, a salud y a todos los derechos que tenemos nosotros los seres humanos, independiente de las condiciones en las cuales vivimos, ¿no? Entonces, es un tema de derechos, es un tema de deberes, y es un tema que tenemos que atender. La inclusión laboral, si me voy a lo que es, ya sabemos que no es caridad, no es filantropía, no es asistencialismo. ¿Qué es entonces? En FENSA creemos que la inclusión laboral debe partir de acciones y intervenciones claras
para arreglar a los sistemas, no arreglar a las diversidades. Cuando yo arreglo los sistemas en lugar de las diversidades, yo trato de asegurar que mis procesos, mis culturas, mis políticas sean equitativas, que puedan considerar las diversidades de las personas sin hacer que las puertas de acceso sean más chiquitas para unos o más amplias para otros, ¿no? Entonces yo trato de arreglar y trabajar a la base para que esas personas que no necesariamente llegan a una posición de crecimiento, de desarrollo, o incluso llegan a encontrar una posición laboral, van a llegar simplemente con el proceso natural que vivimos, ¿no? Entonces, de simplemente abrir un proceso, me va a llegar un cierto público, un cierto perfil, y esos perfiles que no me están llegando, que no me están pasando, qué cosas tengo que hacer yo en mis sistemas organizacionales para que la puerta sea del mismo tamaño y pueda contener adentro todo tipo de diversidades, ¿no? Y creo que hay un ingrediente a más aquí que comentaba Fernando de cómo estamos, el parámetro de la inclusión laboral en el país. Hay algo bastante relevante que sí también tenemos que considerar, que es el hecho de que, aparte de que recibe muchas veces un sueldo menor versus otros tipos de diversidades, otros tipos de características que tenemos en las organizaciones y en la sociedad, también estas personas tienen que dedicar mucho de su sueldo a tratamientos o a impulsar que la familia pueda vivir en condiciones más dignas. Entonces hay una diferencia también marcada aquí en cómo esos sueldos llegan a mí, por ejemplo, que soy una persona que no tengo discapacidad y no tengo nadie cercano que necesite ese tipo de atendimiento, a una persona que ya está en una familia que probablemente ya viene económicamente rezagada por todo lo que tiene que atender económicamente y socialmente, ¿no? Entonces, la inclusión laboral que buscamos fomentar en FENSA es esa que trata de mirar al sistema y entender que necesitamos mover y tener el compromiso de mover los sistemas para que sean sistemas equitativos y con equidad de apertura y de accesos a todos los tipos de personas que tenemos, a todas las diversidades que tenemos, tanto adentro cuanto afuera de las organizaciones, ¿no? Gracias. Esto que dices, me parece muy importante, cómo estamos hablando de un cambio dentro de las empresas. O sea, no se trata de pedirle a las personas que se adapten, sino que dentro de las empresas los sistemas cambien justamente para poder garantizar este derecho. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a Juan Pablo, por ejemplo, realmente cómo se logra implementar dentro de las empresas políticas de inclusión laboral eficientes. O sea, cómo se empieza, también de alguna manera, cómo se promueve el cambio interno dentro de las empresas para lograr finalmente una inclusión laboral eficiente y exitosa. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias por la invitación. Mira, en Unilever creemos firmemente que los negocios solamente prosperan en sociedades donde los derechos humanos se ejercen y se respetan. Y es por eso que dentro de Unilever contamos con varios elementos que nos ayudan a fomentar la inclusión, ¿no? Y a normalizar la discapacidad. Dentro de estos elementos con los que cuenta Unilever, hoy en día podemos partir del primer punto, que sería la parte del lugar de trabajo, sistemas y procesos, donde tenemos que garantizar que no existan barreras para las personas con discapacidad, ¿no? Un segundo punto es hablar de un tema de una cultura donde generemos conversaciones abiertas y transparentes para evitar estigmas de la discapacidad, ¿no? Garantizar un espacio donde las personas se midan por realmente quiénes son, ¿no? Y realmente por las capacidades y las competencias. El siguiente punto es hablar de un tema de equilibrio entre la parte del desarrollo profesional y la calidad de vida, ¿no? Es muy importante que evitemos justamente las barreras en los desarrollos profesionales por no tener esa parte de un equilibrio. En el punto número 4, yo te diría que es promover un entorno laboral donde se siembre la diversidad, donde garanticemos impulsar esas igualdades de oportunidades, donde se respeten los derechos humanos y la parte
más importante de todo es una cultura de cero tolerancia a la discriminación, ¿no? Eso es, creo que uno de los elementos más importantes dentro de todo este tema de las políticas que hay que implementar. Y finalmente, estar en constante comunicación con la organización, ¿no? Al final del día sabemos que siempre van a haber oportunidades, siempre hay cosas que se tienen que ajustar y demás, pero si no mantienes tú una constante comunicación con todos los colaboradores dentro de la organización, no logras un ambiente seguro para que la gente sea quien realmente es, ¿no? Que eso es lo que estamos nosotros buscando dentro de Unilever. Nosotros, como una compañía orientada al impacto social positivo, somos unos apasionados defensores de la diversidad y de la inclusión, ¿no? Y es por eso que creemos que conforme se vayan sumando más compañías a esta acción colectiva, vamos a realmente lograr un mundo más feliz e incluyente. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarle a los tres, a ver quién se anima a contarnos primero, ¿qué acciones concretas están haciendo o qué acciones concretas están implementando? ¿Cómo fue el proceso que llevaron a cabo dentro de sus empresas para decidir que esas acciones pues finalmente se implementarían? Y pues que finalmente se convierten en casos de éxito y de ejemplo para otras empresas. Y antes de darles la palabra para que nos cuenten de estas experiencias, de las experiencias que está viendo Fernando también pues dentro de la Alianza Éntrale, nada más me gustaría decirle a nuestros lectores que pueden dejar sus comentarios, pueden dejar preguntas en el área de comentarios, y nosotros pues vamos a regresar respuestas después de que nuestros expertos nos den respuesta a los comentarios que dejen, ¿no? Para que estén seguros que este va a ser un diálogo siempre circular. Entonces, pues sería eso, ¿no? O sea, ¿qué casos de éxito finalmente ustedes creen que nos podrían compartir para poder nosotros de alguna manera también ver de una manera más activa qué significa esto de la inclusión laboral? Si me permites, Tania, me gustaría empezar. Mira, creo que un muy buen ejemplo de cómo llevamos dentro de nuestra filosofía toda la parte de diversidad e inclusión es el desarrollo de las marcas con propósito que tiene Unilever, ¿no? Son marcas que hoy por convicción realmente están buscando tener un impacto social, pero también ambiental positivo en la sociedad, ¿no? Me gustaría hablarles un poquito de Helados Holanda, ¿no? Y ponerles el ejemplo de cómo ha llevado todo este proceso y cómo es el caso. Helados Holanda es una marca orgullosamente mexicana. Tiene ya varios años contribuyendo al desarrollo de oportunidades para las personas con discapacidad. Pero hace unos años decidimos ir más allá, ¿no? Tuvimos cómo podemos dar un paso súper importante y generamos muchos grupos de trabajo. Invitamos a personas con discapacidad, hablando de niños y hablando de adultos. Invitamos a gente de organizaciones y de fundaciones expertas en el tema de discapacidad. Inclusive invitamos a personas dentro de Unilever para que pudiéramos tener un diálogo muy interesante. Y realmente uno de los grandes aprendizajes que salieron de todo esto fue que las personas con discapacidad no quieren ser víctimas, pero tampoco quieren ser superhéroes. Realmente quieren ser una persona más, quieren realmente estar como una persona más dentro de la sociedad, ¿no? ¿Y en qué se basa este propósito de Helados Holanda? Básicamente puedo hablar de 3 pilares, ¿no? El primer pilar, hablamos de espacios divertidos e incluyentes. ¿Y a qué me refiero? Desarrollamos y construimos columpios inclusivos, porque después de todos estos grupos de trabajo y de pláticas que les decía, entendimos que los niños realmente quieren buscar un lugar donde puedan divertirse todos juntos, ¿no? Hoy en día sabemos que había en algunos espacios columpios incluyentes, pero estaban separados, estaban en alguna zona especial y realmente lo que entendimos de los niños es que querían todos juntos poder divertirse, ¿no? Entonces esto para nosotros es un símbolo que representa la diversidad de la sociedad mexicana. El punto número 2, hablamos de desarrollo de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Hoy en día, dentro de Helados Holanda, estamos impulsando mucho las oportunidades laborales para personas con discapacidad, ofreciéndoles un ambiente seguro e incluyente. Y por último, hablamos del tema de campañas de comunicación para normalizar la discapacidad. Hoy en día
nosotros como marca estamos buscando generar narrativas incluyentes dentro de nuestras campañas de comunicación. Adicional, en Unilever, dentro de todas nuestras áreas de negocio, contamos con personas con discapacidad que hoy en día tienen las mismas responsabilidades y son medidos bajo los mismos objetivos que cualquier otra persona. Dentro de Unilever, también la agenda de diversidad e inclusión es súper fuerte, ¿no? Y la hemos basado en 3 pilares. El primer pilar, hablamos mucho de cómo podemos incrementar la representatividad de las mujeres en los roles de liderazgo, ¿no? Hablamos de un tema básicamente de balance de género, algo que se logró afortunadamente desde 2018. El segundo punto es cómo podemos permitir la inclusión de cualquier persona sin importar género, orientación sexual, discapacidad, situación social, ¿no? Dentro de la organización. Y finalmente desafiar todas las normas y los estereotipos dañinos que hoy en día existen dentro de nuestra sociedad, ¿no? Sabemos que todavía hay un camino bien largo por recorrer, pero lo que quiero dejarles es, claro, es que estamos trabajando fuertemente para poder derretir todas esas barreras internas, ¿no? Dentro de la organización, principalmente en uno de los puntos que hablaba Fernando, que es el tema de los procesos de reclutamiento, ¿no? Inclusive, hoy en día les puedo decir que Unilever acaba de hacer un compromiso globalmente de invertir más de 2,000 millones de euros en pymes que estén administradas o pertenezcan a comunidades que hoy en día diversas o que están súper representadas, dándoles fondos, ¿no? Capacitaciones, oportunidades de trabajo para que puedan seguir desarrollándose. De verdad que en Unilever hoy en día valoramos la diversidad y eso lo vemos hoy en día como una fortaleza. Y ya para cerrar, Tania, me gustaría dejar con esta frase que es: la diversidad hoy en día es una realidad y la inclusión es una elección. Muchas gracias. Algo que nos orgullece en FENSA actualmente es como que el compromiso estricto de seguir mejorando, seguir impulsando que las organizaciones y las unidades de negocio del grupo podamos ser capaces de rendir cuentas de los privilegios que hemos tenido y siempre tener la capacidad de ir aprendiendo, ¿no? Entonces, en términos de inclusión y diversidad, sabemos que no hay una receta de pastel o algo muy listo, somos seres humanos y vamos aprendiendo de cada día, ¿no? Entonces tú nos preguntabas de ejemplos, hay un ejemplo que a mí me moviliza mucho, que son los centros de capacitación laboral dirigida que tenemos en el grupo OXXO, donde las personas que tienen alguna discapacidades o incluso que son de esos grupos vulnerables se pueden acercar y pasan por un proceso de capacitación laboral donde van a aprender con toda la customización a sus diversidades y a sus necesidades, cómo se maneja una caja, cómo se maneja una tienda, cómo se atiende al cliente, cómo es ese enfoque, cómo hacer que sus comunicaciones o sus maneras de comunicar sean posibles a pesar de las discapacidades o de las habilidades distintas que estas personas presentan. Lo que más me gusta es que al final, esas mismas personas, al final de los procesos de capacitación, pueden quedarse a trabajar con OXXO o incluso ir a otra empresa o ir a otra organización. Entonces, es un centro creado para generar valor a esas personas. Y yo lo que siempre digo es que los que más aprendemos somos nosotros, ¿no? Entonces, esas habilidades o esos adjetivos que que nosotros solimos como organizaciones declarar de accountability, de responsabilidad, de enfoque al cliente, nosotros también aprendemos mucho de ellos, porque si tienen una capacidad genuina de transmitir las necesidades, de transmitir sus demandas, cosas que muchas veces nosotros los que somos tan privilegiados, muchas veces nos hacemos algo naturalizado y nos cuesta más, ¿no? Incluso a veces tomamos entrenamientos y workshops para poder regresar a esas intenciones genuinas, ¿no? Entonces yo creo que es un ganar-ganar para la organización
y también para esas personas, porque ellos tienen la posibilidad de aprender y de desarrollar sus capacidades, y nosotros de aprender mucho del ser humano y de aprender cómo esas prácticas pueden ser ya después incluidas en nuestros procesos. Entonces, por ejemplo, en la zona sureste mismo tenemos ahí toda una señal de luz en las tiendas OXXO, donde operan personas que tienen alguna discapacidad eh, eh, auditiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hacemos comunicar en una emergencia? ¿Cuál es el protocolo de gestión? ¿Cómo atendemos a esas demandas para considerar todas las diversidades de personas que tenemos ahí? Yo creo que son muchos los ejemplos, pero principalmente en FENSA es esa declaración de que es un construir piedra por piedra, roca por roca, de cómo vamos a llegar a tener un entorno más inclusivo, donde el objetivo es sí ver que hay diferencias, ver que hay diversidades, pero en un lugar que podamos aportar valor por el objetivo común que tenemos todos, ¿no? Entonces yo veo la diversidad, pero me uno por lo que es común, por lo que queremos, por los objetivos que tenemos, ya sean individuales o organizacionales. Entonces, yo creo que es una ruta, es un proceso que se va construyendo y en FENSA lo tenemos muy claro, lo vamos construyendo día con día, aprendiendo de las diversidades que nos conforman y tratando de arreglar otra vez los sistemas, ¿no? Y que los sistemas permitan que las diversidades puedan fluir desde sus máximas capacidades. La verdad, lo que me gusta de esto, más que una experiencia concreta, es que cada empresa lo ve de una manera distinta y cada empresa está tratando de encontrar de qué forma hacerlo. Hay empresas que dicen, yo me voy directamente a corporativo porque planta de producción es muy peligroso. Hay empresas que dicen, yo me voy directamente a planta de producción para tratar de romper los paradigmas. Entonces aquí, más que un ejemplo concreto, ejemplos hay muchos. Tenemos un libro que pueden descargar de manera gratuita que se llama Diversidad, lo que somos, inclusión, lo que hacemos, donde tenemos ya ejemplos de 30 diferentes ejemplos de empresas. Pero yo creo que aquí lo que les invito es, pues no tengan miedo. Vean en dónde está, dónde se puede empezar, quién es la persona comprometida, quién es la persona ideal o el área ideal para empezar, y hay que empezar por ahí, ¿no? Hay empresas que van a estar muy necias en algunas áreas y en otras van a, por experiencias personales, familiares, van a abrir la puerta. Entonces, así como están comentando, hay que encontrar estos huecos, hay que tratar de hacerlo y no hay que esperar el no, ¿no? Hay que ver de qué manera sí lo implementamos. La inclusión es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Hay que ir construyendo poco a poco para lograr convertir una empresa 100% incluyente. No hay que querer quemar todos los de un jalón, ¿no? Hay que tratar de ir avanzando poco a poco y así lograrlo. Y aquí, Fernando, me gustaría preguntarte, muy vinculado a lo que estabas diciendo, y ojalá Alessandra y Juan Pablo nos ayuden a complementar. Creo que estamos hablando ahorita mucho de lo que se hace dentro de las empresas, ¿no? O sea, de los retos, las oportunidades, los cambios, políticas internas. Pero, ¿cómo hacemos para que sean las personas, por ejemplo, las personas con discapacidad, quienes tengan esta información y sepan que es su derecho, que la inclusión laboral es su derecho y que entonces también sean ellos quienes empiecen a buscar las oportunidades, quienes soliciten empleo y que de alguna manera también sean mucho más activos en esta exigencia de tener derecho a la inclusión laboral? Porque puede ser, les pregunto, si las empresas se estén transformando, estén creando oportunidades, ¿qué ayuda se necesita de sociedad civil, de cámaras empresariales, de mismo gobierno para poder llegar a la gente y que entonces sea la gente también quienes busque estos canales para poder ejercer su derecho y ser parte de esta inclusión laboral? Bueno, desde mi punto de vista creo que hay dos cosas muy importantes, que es la comunicación y la congruencia. Las personas con discapacidad han estado excluidas tanto tiempo que si van en Santa Fe y ven el edificio terracota impresionante, van a decir, nunca me van a dar trabajo ahí.
¿Por qué? Porque si ni siquiera me dan trabajo en la fondita o ni siquiera me dan trabajo en la papelería, ¿cómo le voy a hacer yo para lograr llegar allá? Entonces, de esa forma, las personas con discapacidad se han ido excluyendo. Y también al ver de una manera filantrópica la inclusión, cuando alguien tiene un hijo con discapacidad, dice, ¿para qué estudias? ¿No? Mejor no te desgastes, disfruta, diviértete, bla. ¿No? Lo que tenemos que hacer realmente es empezar a comunicar y a ser congruentes para que las personas con discapacidad sepan que estas empresas están luchando por una igualdad de oportunidades, que no importa quién seas, cuáles sean tus características, te van a abrir las puertas por tu talento. Entonces, si logramos comunicar esto, y cuando digo ser congruentes es no únicamente decirlo de dientes para afuera, sino realmente, no únicamente ponerlo en los comerciales o en tal, sino realmente que se note, que cuando la gente vaya a una de mis sucursales, la gente sepa que es incluyente, por el servicio al cliente, porque ve personas con discapacidad, por lo que sea, ¿no? Entonces, va por ahí. Si nosotros lo comunicamos y somos congruentes, las personas con discapacidad van a decir, yo me tengo que preparar para poder llegar allá. Yo tengo que seguir estudiando, tengo que seguir luchando, tengo que ser la mejor candidata para poder obtener un puesto en esta empresa que es mi sueño trabajar ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Como gobierno, desafortunadamente ahorita no hay muchos programas para las personas con discapacidad, ¿no? Ahorita las iniciativas están en el sector empresarial. Las empresas son las que están moviendo las cosas. Las diferentes cámaras están teniendo programas de inclusión. El Global Compact tiene otros programas de inclusión. Cada quien está viendo de qué manera moverle. Hay organismos como Entrale que son de manera gratuita para ayudar a las empresas a que no tengan estas barreras y que puedan implementar los programas de manera gratuita, de manera exitosa, ¿no? Entonces, creo que si ya hay estas herramientas, únicamente falta como empresas acercarnos a estas organizaciones para poder volvernos incluyentes y de este mismo modo invitar a las personas con discapacidad a formar parte de nuestras organizaciones. Yo creo que hago eco totalmente a lo que dice Fernando, ¿no? O sea, primero es tratar, y eso que estamos haciendo ahora yo creo que ayuda mucho, que es poner el tema en la mesa, platicarlo y traer el compromiso al público, ¿no? Eso es súper importante. Y el otro es cómo hacemos alianzas. En FENSA tratamos de hacer alianzas estratégicas con esas organizaciones que se dedican exclusivamente a estar en contacto, a que ya tienen un know-how más específico de qué se necesita, cómo yo arreglo mis sistemas, qué políticas tengo que garantizar, independiente del puesto donde va a estar la persona, pero cómo yo trato de habilitar el entorno para que esa persona pueda no simplemente entrar, pero también tenga el mismo acceso a pago, a los beneficios, a las posibilidades de una promoción, de llegar a un nivel jerárquico más alto. Cómo esas alianzas estratégicas nos van ayudando a que eso sea posible, sea realidad. Otra vez, yo creo que no hay una receta hecha, tenemos que ir aprendiendo. Hay gente que se dedica a eso, hay organizaciones súper profesionales que se dedican a eso y lo clave es estar muy de la mano con esas organizaciones, ¿no? Ya sea para abrir las puertas a grupos de personas con discapacidades, refugiados, adultos mayores o las minorías que hoy tenemos en las organizaciones y que necesitamos sí acciones afirmativas para que ellas puedan entrar, como nosotros, en el caso específico de FENSA, nos vamos alianzando o vamos haciendo esas alianzas con esos profesionales, con esas personas que se dedican a conectarnos, ¿no? A hacer ese puente entre las organizaciones y las personas de grupos vulnerables, por ejemplo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando y lo que dice Ale. Realmente la congruencia es esencial en esto, ¿no? Nosotros si lo ves desde un punto de vista de marketing, lo que decimos es, lo que dices tiene que hablarse con lo que haces, ¿no?
Entonces, para mí esa parte fundamental de la congruencia es básica y el segundo punto que quisiera reforzar de lo que dice Ale es el tema de acercarte con alguna fundación o con alguna asociación experta en el tema, ¿no? Para que garantizar que esos pasos que vayas dando, los vayas dando acompañado de gente que es experta en los temas, ¿no? Muchas veces de buenas intenciones podemos cometer errores, ¿no? Y al final del día hemos aprendido mucho a través de los errores. Y si puedes tener esa pata experta, ¿no? En este caso, como lo hemos hecho nosotros con Unilever, ¿no? A través de asociaciones y fundaciones expertas en temas de discapacidad, cómo te van dando ese acompañamiento para que tus acciones sean bien intencionadas, ¿no? Y no probablemente de una buena acción pueda generar un problema. Me gustaría también que nos pudieran contar qué consejos darían para poder empezar. O sea, qué llamado se hace a otras organizaciones, a otras empresas para empezar a labrar en este camino que es la inclusión laboral. ¿Por dónde se debería de empezar? O sea, se debe empezar como por un programa específico, por un proceso interno, no lo sé. O sea, realmente puede ser por diferentes lugares, pero me gustaría que ustedes nos pudiesen explicar un poco más ¿qué recomendación le darían a estas empresas pequeñas, grandes, que finalmente están quizá empezando pues, a mirar lo que es la inclusión laboral y quieren pues aventarse a implementarla? Bueno, en FENSA lo primero que hacemos es como que, hablando de congruencia, voltearnos hacia adentro, identificar cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores y dónde está ese eje fundamental que caracteriza nuestro objetivo, ¿no? En el caso de FENSA, su misión es generar valor económico y social a la vez por medio de empresas e instituciones. Entonces, yo creo que es el simple hecho de que tenemos esa médula declarada ya nos hace empezar a ver dónde yo voy a tratar de rendir cuentas, dónde yo voy a actuar de cara a la sociedad y a las comunidades donde opero para poder ser más inclusivo, para poder asegurar que tenemos entornos equitativos y que posibilitan a que todas las personas puedan tener equidad de acceso y desarrollo internamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es esa declaración de qué quiero y del compromiso que hago, ¿no? De dónde quiero estar. Y a partir de ahí, algo que nosotros hacemos bastante es entender demografía, cómo es la demografía que tenemos interna y externamente, ¿no? ¿Cuáles son nuestros clientes y cómo yo trato de asegurar que esos clientes y las comunidades donde yo vivo y opero estén bien representados hacia el interior? Y ahí vamos procurando cuáles son las diversidades que el simple hecho de abrir una vacante en los medios externos me va a llegar y cuáles son las diversidades que yo tengo que generar acciones afirmativas para que esas personas puedan llegar y puedan tener las mismas posibilidades de ocupar un puesto, de pasar por un proceso de selección, de ser promovido, de recibir un reconocimiento económico o mismo que no sea económico, pero ¿cómo aseguro equidad en mis sistemas? Y eso ya voy a entrar a cultura, a todos los procedimientos, a cómo manejamos las cosas, a qué tipo de perfiles buscamos y que sean personas que cuando volteen a tomar decisiones lo hagan con base en las características del trabajo, del puesto o de los valores generales que pide la organización versus las creencias personales que uno puede tener, ¿no? Entonces yo diría que es un proceso centrípeto de afuera hacia adentro, que vamos como que llegando a las camadas de esa cebolla hasta llegar donde tiene que ser, que es la médula de la organización, de las organizaciones en FENSA, de cómo vamos a atender ese tema y donde tenemos, sí, que encontrar acciones intencionales para que esas personas puedan llegar y crecer y desarrollarse dentro de la organización. Básicamente uno de los factores más importantes para poder potencializar
tu diversidad e inclusión dentro de una compañía es empezar a atacar los prejuicios en los procesos de reclutamiento y de selección, ¿no? Ahí hay una gran oportunidad, ¿no? Donde partes desde decir que todas tus vacantes, no hay una distinción en cualquiera de tus vacantes, ¿no? Sino 100% enfocar tu proceso de reclutamiento en temas de comportamientos, ¿no? Segundo punto, yo te diría el tema de invertir en la capacitación, ¿no? De las personas con discapacidad. Al final hay que darles un acompañamiento importante en términos de sistemas, ¿no? Desde software, desde herramientas especiales para que ellos puedan desarrollar sus roles de la forma correcta, ¿no? Hacer accesibles y amigables el entorno laboral, ¿no? Permitirles esa parte y finalmente darles un acompañamiento especial para poder ayudarlos a resolver cualquier problema y que no se atoren durante este proceso de desarrollo profesional, ¿no? El tema de procedimientos de transparencia, de confidencialidad y de equidad es clave, ¿no? Para que si alguna persona se sienta en una situación incómoda donde probablemente estuvo en algún momento donde el trato no fue el correcto, ¿no? Tenga la oportunidad de levantar la mano y decir, ¿saben qué? Pasó esto, ¿no? Y que se pueda arreglar y puedas llegar a una solución, ¿no? Y finalmente, hablar mucho del tema del trabajo que se hace internamente a través de las campañas de comunicación internas, ¿no? De generar conciencia, de generar esa mentalidad de que podemos encontrar muchas oportunidades a través de la diversidad y la inclusión, ¿no? De que podemos potencializar y ver esto como herramientas adicionales de creatividad y de innovación a través de perfiles diferentes, ¿no? Entonces, yo serían los 4 puntos que te diría. Creo que ahorita ya lo hemos hablado mucho, pero la importancia de destacar cómo cuando hablamos de inclusión laboral, pues no solamente tiene que ver con discapacidad, ¿no? Ya Alessandra también hablaba mucho de adultos mayores, de minorías, de grupos que no están representados, ¿no? Grupos vulnerables, etcétera, ¿no? ¿De qué manera, Fernando, garantizar, pues, que dentro de las organizaciones también de alguna manera este concepto de interseccionalidad esté lo suficientemente afianzado para que, como dices, trascienda, ¿no? No solamente en un tema de inclusión, sino ya dentro de las prácticas que cualquiera pueda tener la oportunidad de crecer, no nada más de tener un empleo, pues que el derecho a tener empleo, sino también de las mismas oportunidades de crecimiento, de esparcimiento y que comprendamos pues que el tema de una política inclusiva siempre tiene que ser interseccional, o sea, tiene que cruzar por este elemento de la interseccionalidad. Eso que dices es muy importante porque no solo se trata de contratar, sino también de desarrollar y dar las mismas oportunidades que a cualquier otra persona. No se trata de que en una empresa tengas 90% mujeres y 10% hombres si el 100% de los puestos de liderazgo están conformados por hombres, ¿no? Se trata de poner las herramientas para que todas las personas estemos en igualdad de condiciones. Para lograr esa interseccionalidad, la clave desde mi punto de vista es tener una sola política, no armar políticas por cada uno de los grupos. Hoy lo que pasa es que las empresas hacen una política de inclusión y no discriminación enfocada en género, y una enfocada en LGBT, y una enfocada en discapacidad, y una enfocada en adultos mayores, y una enfocada en grupos indígenas, y hay una cantidad de políticas de inclusión impresionantes que tienen las empresas, en vez de enfocarla en una. Estamos hablando de personas, y tenemos que enfocarnos y tenemos que tener claro que las personas que trabajan en nuestras organizaciones son lo que le dan valor a la organización. Tenemos que poner este plano parejo porque a final de cuentas vamos a encontrar en algún momento a personas que pertenecen a más de un grupo. Cuando empieza Entrale, empezó por eso. Una gran empresa tiene un programa de inclusión enfocado en género y empieza a contratar mujeres. Y cuando llega una mujer con discapacidad a la entrevista, le dicen, tú no cabes, porque no tengo la tecnología para que una persona que no ve pueda usar la computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si enfoco todo mi esfuerzo en un solo grupo, cuando llegue una persona que pertenezca a más de uno, pues no vamos a saber de qué manera tratarla, de qué manera apoyarla, de qué manera guiarla. Entonces, esa es la clave para ser interseccional. Hay que tener una sola política que abarque, que apoye a todos los grupos y de esta forma vamos a poderle dar las oportunidades a todas las personas de que puedan crecer, desarrollarse y
pues los que más van a salir beneficiados son las organizaciones, ¿no? Las organizaciones, al final de cuentas, teniendo gente productiva, gente contenta, gente agradecida con la organización, va a poner todos los huevos en la canasta para que realmente podamos seguir avanzando, seguir creciendo. Muchas gracias. Pues ya no se nos está acabando el tiempo, entonces creo que el tema hay muchas aristas en las que podríamos profundizar, pero pues no tenemos tanto tiempo ya, desafortunadamente. Entonces me faltaría simplemente preguntarle a cada uno un mensaje final, no solamente para las empresas, sino también para nuestros lectores que también están interesados en el tema y cómo ellos también pueden sumarse no solamente a lo que es una iniciativa de inclusión laboral, sino también al ser nuestros lectores, quizá adultos mayores, quizá parte de alguna minoría o quizá una persona con discapacidad, que pueda también ejercer este derecho, ¿no? O sea, cómo debe finalmente acercarse a las empresas buscando esta inclusión. Y creo que con un mensaje final de cada uno estaríamos perfectos para cerrar en tiempo esta discusión. Pues yo creo que es una labor de todos y cada uno, ¿no? Yo creo que garantizar entornos, sociedades y comunidades más equitativas, más inclusivas y por ende que permiten y maximizan las diversidades es labor de todos nosotros, individual y colectivamente. Hay una frase que yo siempre uso en los trabajos en FENSA cuando hablamos de inclusión y diversidad, que yo creo que todos debemos aplicar por lo más pasito a pasito que sea, día con día, que es lo que yo permito, yo promuevo, ¿no? Y eso para las buenas y las malas. Entonces, si yo permito que las diversidades puedan llegar, puedan crecer, puedan aportar, estoy promoviendo la inclusión de las diversidades, sean ellas cuales sean, ¿no? Entonces, yo creo que garantizar que vamos nosotros también de manera individual actuando para promover buenas prácticas y no permitir o levantar la mano a malas prácticas, bromas o situaciones que sabemos que no son correctas, ya vamos a estar aportando muchísimo valor al que está al lado, al que está enfrente y a los que estamos dentro de instituciones o organizaciones. Este tipo de acciones marcan la pauta para el cambio de la vida de muchas personas. Y realmente yo quisiera concluir dándoles el mensaje que tanto Helados Holanda como Unilever ven la diversidad y la inclusión realmente como una fortaleza, ¿no? Como una herramienta para ser más innovadores, más creativos, más competitivos, porque esto nos permite poder llegar de forma mucho más eficiente y servir de forma mucho más eficiente a nuestros consumidores y a nuestros clientes, ¿no? Y realmente reforzar que como negocios, realmente la única manera de prosperar es que la sociedad se respete y se ejecuten los derechos humanos, ¿no? Realmente sigamos derritiendo las barreras y construyamos un mundo más feliz e incluyente. Muchas gracias. Pues así como dice Juan Pablo, hay que derretir las barreras para construir este mundo más feliz y más incluyente, ¿no? La única forma de poder tener este México que queremos, que sea más justo, más humano y más incluyente, es si lo construimos todos en conjunto. Entonces hay que perderle el miedo, hay que acercarnos a empresas que van más avanzadas en el tema, hay que acercarnos a organizaciones de la sociedad civil que son expertas y pues creo que no va a haber ninguna organización, ninguna empresa que te va a decir que no, ¿no? Todas las personas queremos exactamente lo mismo, estamos trabajando en la misma línea y de esta forma vamos a poder lograr que este sueño que tenemos se vuelva realidad muy pronto. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues, nos ponemos a sus órdenes. Muchas gracias. Primero, bueno, les quiero agradecer a los tres por aportar a esta discusión, pues todo su conocimiento, toda su experiencia y sobre todo su compromiso con lo que es pues la inclusión laboral y los derechos
los derechos de todas las personas. Creo que queda en evidencia que estamos trabajando por ello. Yo solamente pues me bastaría decirle a todos los que están viendo este foro, a todos nuestros lectores, que pueden, insisto, dejar comentarios a lo largo de esta conversación si tuvieron dudas, y nosotros pues se los haremos llegar a nuestros expertos para darles respuesta y poder seguir con el diálogo con ustedes. Esta conversación pues es muy importante para todos, no solamente para nosotros en Animal Político, también, bueno, para nuestros lectores, y me parece muy valioso lo que sacamos de aquí, ¿no? O sea, cómo la importancia de trabajar juntos dentro de los sistemas para, pues, finalmente que sean esos sistemas los que se adapten a todas las necesidades de todas las personas, ¿no? Y que esas políticas internas finalmente también se logren comunicar de manera coherente, de manera congruente, para que todas las personas pues se sientan integradas y se sientan en espacios libres para poder ejercer sus derechos, ¿no? Que es tan importante, pues como dicen, ¿no? Para poder vivir pues todos en nuestro espacio de una manera mucho mejor. De verdad les agradezco mucho su tiempo. Espero que podamos ampliar esta conversación en una nueva charla, en un nuevo foro, en donde pues podamos pues seguir platicando de la importancia que tiene para todas las personas que puedan ejercer este derecho, pues sus derechos laborales a través de la inclusión. Muchas gracias, les agradezco todo su tiempo.